Cristo nos convierte en el pueblo de Dios y nos abre el camino de la resurrección y de la vida. Sigámoslo, proclamando nuestra fe. Él es el Salvador del mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor, para que participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estas palmas, para que quienes acompañemos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor esté con ustedes. Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle atado junto a una puerta y lo desamarraron. Algunos de los que allí estaban les preguntaron: ¿por qué sueltan el burro? Ellos le contestaron lo que había dicho Jesús y ya nadie los molestó. Llevaron el burro, le echaron encima los mantos y Jesús montó en él.
Muchos extendían su manto en el camino y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían iban gritando vivas: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. Hosana en el cielo. Palabra del Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En la primera lectura, Jesús no tiene otra grandeza que la de servir y entregar su vida. Escuchemos con atención. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve, si de veras lo ama, que lo libre.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven, ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor todos los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? San Pablo recoge en esta lectura un himno fundamental para nuestra fe. Jesús encarnó asumiendo la totalidad de nuestra condición humana, sin perder su condición divina, llevando ambas a su plenitud. Escuchemos con atención. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie, por favor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Dispongámonos a escuchar, en el centro de nuestra celebración, el relato de la pasión del Señor. Contemplemos el camino de Jesús hacia la muerte, por amor y fidelidad a Dios y a nosotros, y agradezcámosle su entrega, porque su cruz es nuestra vida. Pasión de nuestro Señor Jesucristo.
según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa, en la casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿A qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: déjenla. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero. Y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el 2º piso arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa, cenando, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo? Él respondió: uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los Olivos y Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito:
Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia, y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos, y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren, para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte, y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron:
Nosotros lo hemos oído decir: yo destruiré este templo edificado por hombres, y en 3 días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aun en esto concordaban sus testimonios. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas estas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías y el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían: Adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo, en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: Tú también andabas con Jesús de Nazareno. Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes: Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas, en el Celedrín en pleno, para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron. Crucifícalo. Pilato les dijo: Pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte. Crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado, y comenzaron a burlarse de él,
dirigiéndole este saludo. ¡Viva el Rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblaban las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban meneando la cabeza y gritándole: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Has salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde, y a las 3 Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. de rodillas. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos. Entre ellas, María Magdalena, María, la madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo, y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto, y llamando al oficial,
le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Hoy, Domingo de Ramos, conocido también como el Domingo de la Pasión, y que hemos escuchado. Con este Domingo de Ramos comienza la Semana Santa, el periodo más intenso y significativo de todo el año litúrgico. En la Semana Santa se celebra el acontecimiento siempre actual, sacramentalmente presente y eficaz, de la pasión, de la muerte y resurrección del Señor. La Semana Santa, que culmina con el festivo Aleluya de Pascua, se abre con el episodio de la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Agitando palmas y ramos de olivo, se revive en la procesión el triunfo de Cristo. Pero estas aclamaciones de alegría durarán poco tiempo, pues enseguida resonarán las notas dolorosas de la pasión de Jesús, los gritos hostiles contra Él, que a pesar de ser inocente, fue condenado a la muerte y una muerte de cruz. Muchos de los que gritaban Hosana cuando entra a Jerusalén, el viernes gritarán crucifícalo. Mueve a meditación contemplar a Jesús sentado sobre un burro en medio de tanto tumulto y aclamaciones y ramas agitadas. Jesús sabe a dónde va. Es consciente de que los aplausos del Domingo de Ramos se tornarán en silencio, se tornarán en insulto o petición de muerte dentro de pocos días. Jesús sabe que llega al final de su vida terrena y no es un final feliz. Es un final de dolor, de traición, de violencia, hasta morir en la cruz. Hoy comienza de nuevo los días de la pasión, con los mismos papeles y actores que en el año 33. Los espectadores indiferentes, los que siempre se lavan las manos. ¿Cuántos hay en nuestro tiempo que aunque se dicen cristianos, son indiferentes
a lo que a Jesús le haya sucedido. ¿Cuántos que se dicen cristianos siguen siendo cobardes que afirman no conocer a Jesús? Y no conocer a Jesús los hace indiferentes a Él. Los verdugos que con sus látigos y reglamentos siguen golpeando a Jesús. Y la misma víctima dolorida, infinitamente paciente y llena de amor, porque por amor entrega la vida por nosotros, y que dirige a todo su mirada de interrogación, su mirada de ternura y de espera. Y siguen distribuyendo los papeles para que empiece el drama. ¿Quién interpreta a Simón de Cirene? ¿Quién quiere tomar la cruz de Cristo? Él había dicho, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz de cada día y me siga. ¿Qué tan dispuestos estamos a seguir a Jesús? Seguir a Jesús significa hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Como lo hizo Jesús, que cumple la voluntad de Dios hasta la muerte y una muerte de cruz. ¿Quién quiere ser Judas? ¿Cuántos a lo largo de la historia han traicionado a Jesús? ¿Cuántos lo siguen traicionando en nuestros días? ¿Quién quiere hacer el papel de Verónica, que limpia el rostro de Cristo? Ese rostro de Cristo que en nuestros días sigue siendo escupido, sigue siendo golpeado en tantas personas que sufren agresión y violencia y maltrato. La pasión que hemos escuchado, pues no basta con ser escuchada, hay que meditarla, hay que asimilarla, hay que encarnarla en la propia vida, pidiendo ser el actor que queremos ser verdaderos seguidores de Jesús. El relato de la pasión nos hará ver el vivo, un signo de sufrimiento de Cristo, que es traicionado, que es cubierto de salivazos, que es flagelado y crucificado. Su ejemplo altísimo de docilidad a Dios y de cumplimiento de la voluntad divina es el gesto más profundo y auténtico de amor que llega hasta derramar la última gota de sangre para salvar a todos. Estamos aquí nosotros, iniciando nuestra Semana Mayor, para meditar esta pasión de nuestro Señor Jesucristo, para meditar los últimos momentos de su vida terrena, de entrega total por nosotros. La Semana Santa es una invitación a que entremos a vivir con Cristo este misterio pascual que hoy inicia, disponiéndonos a vivir estos días
en sintonía perfecta con Cristo. ¿Estamos sintonizando con Él? ¿Nos identificamos con Él? ¿Nos adherimos a Él? ¿Nos transformamos en Él? Comenzar esta Semana Santa es comenzar cada uno de nosotros a vivir este misterio que para muchos sigue sin entender cómo el Hijo de Dios, al hacerse uno de nosotros, tuvo que pasar por todo esto. Sigue siendo un misterio. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento padeció Jesucristo nuestro Señor? Al pasar por todo lo que pasó, es para nosotros la máxima expresión de amor por la humanidad y que viene a cumplir la voluntad del Padre hasta dar la vida para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Pues sigamos estos días viviendo la pasión de Cristo y llegar a celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado, pero que celebremos con Él esa victoria con una vida nueva, después de renovar en la vigilia nuestra fe, nuestro bautismo, nuestro ser hijos de Dios. De pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de la Virgen María, padeció, murió y resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Como Jesucristo oró al Padre en el momento de su máximo sufrimiento, oremos también nosotros con toda confianza ante Dios nuestro Padre. Pidamos especialmente por los hombres que más comparten el sufrimiento de Jesús, diciendo: te rogamos, Señor. Dios se reveló sobre todo en el amor de Jesús, en su sufrimiento, en su humillación hasta morir en la cruz. Pidamos que la Iglesia y los cristianos no busquemos la gloria y el poder, sino el servicio humilde, atento, comprometido con los más necesitados, con los más pobres. Roguemos al Señor. Jesús en la cruz clamó al Padre con el grito del hombre que se siente abandonado. Pidamos por las mujeres y los hombres, los niños, jóvenes o ancianos, que se sienten solos, perdidos, abandonados, despreciados, maltratados, para que sepamos portarnos con ellos como hermanos. Roguemos al Señor. Jesús fue juzgado y condenado por los poderosos. Pidamos por todos los que tienen algún poder en la sociedad, para que luchen de verdad por la paz y la justicia, para todos los hombres y mujeres, muy especialmente para los más menospreciados y oprimidos. Roguemos al Señor. En este Domingo de Ramos, en este día en que los niños aclaman con alegría al Señor, oremos por ellos, para que Dios bendiga su inocencia, sean respetados desde el vientre de su madre y puedan crecer en el amor como todo hijo de Dios,
roguemos al Señor. Y por todos nosotros, para que celebremos de tal modo estos días santos, que progresemos en nuestro camino de seguimiento de Jesucristo, roguemos al Señor. Padre, tú nos has revelado la inmensidad de tu amor a través del camino que siguió Jesús hasta la muerte. Haz que contemplando su pasión y muerte, compartamos más su vida nueva, aquella vida nueva que tú quieres para todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Sentados. Sigamos haciendo oración para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único lo recibamos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos nos damos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Los que van a comulgar recuerden, hasta después de que reciben la hostia en su mano es cuando se pueden quitar el cubreboca y comulgar ahí. No se pueden llevar la comunión a su lugar. A la mitad del templo, Carmelita.
Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas por Jesucristo nuestro Señor. A la salida se les están dando este folletito con algunas notas sobre la Semana Santa. Quienes estén interesados pueden pedir a la salida. También hay boletos para las celebraciones de la institución de la Eucaristía, que es el jueves, los oficios del viernes, no Vía Crucis, pero sí tenemos nuestros oficios litúrgicos, y el sábado nuestra vigilia pascual. Así que quienes puedan participar, pues pueden pedir sus boletos a la salida. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Que tengan buen día.